Era el año 1947. El lugar, la desolada región cercana al Mar Muerto. Un joven pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib estaba cuidando su rebaño. Estaba cerca de las antiguas ruinas de Qumran, un lugar lleno de historia. La leyenda contaba que en esas cuevas había tesoros escondidos. Un día, mientras buscaba una cabra perdida, Muhammad se topó con la entrada de una cueva. Intrigado, arrojó una piedra en la oscuridad. Para su sorpresa, escuchó el sonido de cerámica rompiéndose. Llamó a su primo, Chuma, y juntos entraron cautelosamente en la cueva. En el interior, encontraron varias vasijas de barro de gran tamaño. Algunas estaban rotas, revelando rollos de pergamino y papiro. Estos no eran rollos ordinarios, eran textos antiguos, escritos en hebreo y arameo, idiomas utilizados hace siglos. Los pastores se habían topado con un tesoro histórico, ahora conocido como los rollos del Mar Muerto. La noticia del descubrimiento se extendió como la pólvora. Eruditos y arqueólogos acudieron en masa a la región, ansiosos por examinar los rollos. Pronto se hizo evidente que este era un hallazgo de inmensa importancia histórica y religiosa. Los rollos del Mar Muerto, como se les llegó a conocer, eran una colección de casi 900 documentos. Se remontaban a más de 2000 años atrás, a la época del antiguo Israel. Los rollos incluían textos bíblicos, escritos previamente desconocidos y documentos que arrojaban luz sobre las creencias y prácticas de una secta judía. Algunos de los rollos contenían porciones de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Estos textos eran siglos más antiguos que cualquier copia conocida anteriormente. Su descubrimiento proporcionó información invaluable sobre la transmisión y preservación de la Biblia a lo largo del tiempo. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto también despertó una intensa curiosidad sobre las personas que los escribieron y preservaron. Los estudiosos creen que los rollos fueron escondidos en las cuevas por una secta judía conocida como los esenios. Los esenios eran un grupo ermitaño que vivía en un asentamiento comunal en Qumran, cerca de donde se encontraron los rollos. Se adherían a estrictas prácticas religiosas y creían en la inminente llegada de un Mesías. Los rollos proporcionan una visión fascinante de las creencias y el modo de vida de los esenios. Contienen reglas comunitarias, himnos, oraciones y comentarios sobre la Biblia hebrea. Los esenios ponían gran énfasis en la pureza ritual, la vida comunitaria y el estudio de las escrituras. Sus escritos reflejan su cosmovisión apocalíptica y su anticipación de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Los rollos del Mar Muerto han tenido un profundo impacto en nuestra comprensión de la Biblia. Antes de su descubrimiento, los manuscritos más antiguos conocidos de la Biblia hebrea databan de la Edad Media. Los rollos del Mar Muerto, al ser siglos más antiguos, proporcionaron una visión mucho más temprana del desarrollo del texto bíblico. Los eruditos se sorprendieron al descubrir que los rollos contenían versiones de libros bíblicos que eran notablemente similares a las que se encuentran en Biblias posteriores. Esto confirmó la precisión del proceso de transmisión bíblica a lo largo de los siglos. Sin embargo, los rollos también revelaron algunas variaciones textuales. Estas variaciones, aunque menores, proporcionaron información valiosa sobre las prácticas de los escribas y las tradiciones textuales del antiguo Israel. Demostraron que la Biblia no era un texto estático, sino uno que había evolucionado con el tiempo a través de la copia y la transmisión. Los rollos del Mar Muerto han sido objeto de intensos debates y controversias académicas desde su descubrimiento. Un debate importante se centra en la identidad de las personas que escribieron y escondieron los rollos. Si bien la hipótesis de los esenios sigue siendo la más ampliamente aceptada, algunos estudiosos han propuesto teorías alternativas. Algunos argumentan que los rollos representan una colección de varios grupos judíos, escondidos en las cuevas durante el asedio romano de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Otro debate gira en torno a la interpretación del contenido de los rollos. Los rollos contienen una mezcla compleja de interpretación bíblica, imágenes apocalípticas y reglas sectarias. Los estudiosos continúan lidiando con el significado de estos textos y su importancia para comprender el judaísmo del Segundo Templo. Los rollos del Mar Muerto son increíblemente frágiles. Escritos en pergamino y papiro, son altamente susceptibles a daños por la luz, la humedad y la manipulación. Preservar estos textos antiguos para las generaciones futuras es una prioridad absoluta. Inmediatamente después de su descubrimiento,
se hicieron esfuerzos para proteger los rollos de un mayor deterioro. Fueron cuidadosamente transportados a un lugar seguro, donde se sometieron a un tratamiento de conservación. Hoy en día, la mayoría de los rollos del Mar Muerto se encuentran en el Santuario del Libro, un museo especialmente diseñado en Jerusalén. El Santuario del Libro proporciona un entorno controlado para garantizar la preservación a largo plazo de los rollos. Los rollos se exhiben en vitrinas climatizadas, con iluminación tenue para evitar que se sigan decolorando. Los rollos del Mar Muerto se erigen como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Ofrecen una visión incomparable del mundo del judaísmo antiguo y el desarrollo de la Biblia. Los rollos continúan cautivando tanto a los estudiosos como al público en general, inspirando investigaciones, interpretaciones y debates continuos. Su descubrimiento ha profundizado nuestra comprensión del pasado y ha planteado preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la fe, la comunidad y la transmisión de textos sagrados. La historia de los rollos del Mar Muerto es un testimonio del poder perdurable del pasado. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más desolados, los ecos antiguos pueden resonar a través del tiempo, ofreciéndonos vislumbres de mundos perdidos y desafiándonos a reexaminar nuestra comprensión de la historia y de nosotros mismos. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre la historia y los misterios del pasado.